Hola, Psiconexus es un canal que busca analizar y debatir sobre diversos temas y su relación con la psicología. El día de hoy plantearemos la siguiente pregunta: ¿qué es la psicología? ¿Por qué estudiarla o no? A fin de resolver esta duda compuesta y compleja, Psiconexus buscará dar un punto de vista diferente de qué es la psicología y cuáles son las razones para estudiarla o para no hacerlo. Empecemos por algo muy sencillo, que es definirla. Si la partiéramos en dos, una sería la psique, cuyo significado es el alma, y la segunda sería el logos, que corresponde a un tratado o ciencia. Ahora, juntándola, podríamos obtener algo así como tratado o ciencia del alma. Viendo lo anterior, la psicología es una ciencia que principalmente estudia los fenómenos y procesos mentales, pero aún con esta definición sigue siendo muy limitada. También estudia el comportamiento y sus conductas, busca explicarlo, predecirlo, analizarlo y comprenderlo, pero aún así va más allá de ello. Actualmente su símbolo es una psi, que es parecido a una convección. La psicología, como ciencia, busca unir dos grandes elementos: las ciencias sociales y las biológicas, que en mucho tiempo las biológicas han sido las que mandan o dan el parangón en todas las ciencias. En sus inicios y esfuerzos por demostrar su validez, se analizó la conducta humana, inclusive utilizando animales, como manera de intentar reproducir los fenómenos humanos en ellos, y llevó a cabo múltiples experimentos. Ejemplo de ello fueron Skinner y Pavlov, pero también a nivel más intrapersonal, algo como lo que sugirió en su momento Wilhelm Wundt o Sigmund Freud, en las teorías más inconscientes dentro de la psicología. Todo esto llevándolo a modelos más explicativos, intentando buscar formas más experimentales, así decirlo, más científicas, o profundos análisis rigurosos, pero poco reproducibles dado su poca capacidad de rehacerlos en un ambiente controlado. Fue cuando se dio la posibilidad de refutar su existencia. Sin embargo, hay elementos que son reproducibles mas no comprobables. Prueba de ello es el psicoanálisis. Como ciencia, anteriormente se mencionó que es una fusión de la biología entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, pero cabe resaltar que también estudia el comportamiento del individuo o individuos y su forma de interactuar con un medio o contexto, a lo que podríamos al día de hoy llamar sociedad. Viéndolo así, algo desde lo micro, o sea, desde la persona sola, a lo macro, que es el conjunto llamado sociedad. En pocas palabras, la psicología llevaría al estudio del individuo a la sociedad. Prosiguiendo con la temática, es importante resaltar que el origen de esta ciencia es un inicio que va más allá de las fechas de su verdadera fecha estipulada, dado que cómo comenzó esto fue a partir de cuando el ser humano se cuestiona sobre la razón versus el instinto, cuándo se da su comportamiento, cómo explicarlo, qué es la inteligencia versus la sabiduría, o qué era la pregunta fundamental que muchos sofistas y filósofos hacían en su momento: qué era el alma y qué era el ser, o cuándo se podía definir la una de la otra. Todo ello bajo la mirada de criterios muy científicos, que dentro de las ciencias duras tenían poca capacidad de entrar. Sin embargo, en las ciencias sociales había un campo o un cupo bastante claro dentro de estas. Posteriormente, dentro de toda esta evaluación y esfuerzos, fue evaluada bajo la mirada de múltiples métodos científicos, dentro de lo que podríamos llamar factores numéricos o factores basados en teorías o en hipótesis, o inclusive una mezcla de las dos. Es decir, modelos más basados en estadísticas y probabilidades o números puros y duros, pero también bajo criterios muy específicos que llevaron a personas o a
investigadores como Wilhelm Wundt, que fue reconocido a nivel científico como quien generó la primera piedra o el primer aporte en la psicología, cuando en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Este laboratorio fue el inicio de muchos avances a nivel científico dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque fundó el primer paso a una ciencia. Ahora, introduciéndonos más complementariamente en lo que es la psicología en el siglo XIX, hay muchos cambios de estos. Pasamos de una psicología netamente centrada en la conducta, en el comportamiento o los fenómenos sociales, a una más centrada en factores diversos. Ejemplo de ello son la psicología biológica, que estudia los factores psicofisiológicos que modulan la conducta. Algo así que alguna vez en su momento Konrad Lorenz planteó como una psicología basada en estudios de la conducta animal. Inclusive esto le llevó a obtener un premio Nobel por dichas investigaciones que explicaron muchas de las conductas humanas a través de la experimentación animal. La psicología clínica, que es la que muchos conocen, que es el psicólogo detrás del diván o entre un consultorio, pero podríamos definirla de la siguiente manera. Su objetivo es la evaluación y la prevención tanto de tratamiento, diversos tipos de trastornos, tanto en pro de la salud mental, y su figura principal, aunque muchos la plantean como Freud, no lo fue. En su momento fue Leonard Whitmer, quien acuñó el término clínico. Paradójicamente fue un americano. Dentro de la psicología evolutiva, siguiendo la misma línea, se estudia más que todo la relación entre los cambios físicos, cognitivos y sociales durante todo el transcurso de la vida. Jean Piaget fue un ejemplo de ello, aunque su teoría empezó prácticamente en el desarrollo cognitivo del niño, desde las fases más básicas hasta las fases más complejas y lógicas. Esto prácticamente llevó a los primeros fundamentos de la psicología. Ahora, la psicología cognitiva estudia un pensamiento, la información y la manera en cómo se adquiere el aprendizaje. También estudia las actividades mentales superiores, como son la atención, la memoria, la conciencia, el lenguaje, emociones, razonamiento, entre otras. Su figura más relevante fue Erich Gustav Neisser, que es considerado al día de hoy como el padre de la psicología cognitiva, pero no podemos dejar de lado a otros pensadores como lo fueron Aaron Beck y Judith Beck, que a la larga desarrollaron modelos de tratamiento y de intervención. Prosiguiendo en esta misma línea, la psicología de la salud es una psicología relativamente poco desarrollada, pero de gran impacto dentro de estas mismas áreas, que aborda la relación entre las emociones, el estrés y el riesgo de enfermedad y su relación con las actitudes y conductas del sujeto. Esto lo veríamos como cierto tipo de conductas que pueden afectar al sujeto dentro de su contexto laboral, su contexto social, dentro de su contexto personal. Y actualmente es llamada también la medicina conductual, que es usado el término más en ciertos países que en otros. Prosiguiendo con la temática, la psicología organizacional estudia el comportamiento de los contextos laborales. Es la más reciente entre todas y lo más reciente en actualización psicológica. Estudia las conductas que afectan positiva y negativamente a la organización, de cómo el sujeto actúa e interactúa en su ambiente organizacional. Su máximo representante actualmente es Walter D. Scott. Ahora, en la psicología social se centra en el estudio específico de lo que pensamos unos y otros y qué impacto tienen nuestras relaciones interpersonales en un grupo o sociedad o comunidad y de cómo se expande directamente a todo lo que nos compete alrededor a nivel social, empezando desde lo micro, como anteriormente comentamos, a lo macro, desde el pensamiento subjetivo hacia el pensamiento grupal. En este momento podríamos decir que su representante o exponente más emblemático es Kurt Lewin, quien aportó la teoría de campo. Finalmente, pero no dejando de lado estas mismas líneas de interacción social, la psicología educativa, como su nombre lo indica, estudia o su núcleo principal de estudio es identificar qué aptitudes y dificultades presenta el sujeto a nivel de aprendizaje. En este caso, su figura más emblemática fue Edward Thorndike,
quien fundó unos cimientos acerca de las teorías del aprendizaje basados en el ensayo y error. Finalmente, vamos a la rama de la psicología más polémica, pero también más reconocida de ellas. El psicoanálisis se basa bajo un modelo teórico, descriptivo y explicativo sobre cómo los mecanismos y procesos inconscientes dentro de la vida del ser humano y su psique actúan a fin de satisfacer o impedir ciertos deseos inconscientes, sobre los cuales la conciencia no tiene control o medianamente. Sin embargo, esta forma de exponer la psicología y su máximo exponente fue Sigmund Freud, que fue uno de los representantes más visibles, que al día de hoy se le confunde como fundador de la psicología cuando no lo ha sido, sino fue el fundador del psicoanálisis, pero el que también se le ha demostrado una gran capacidad al poder no solo permitir que ciertas temáticas como el inconsciente se anexaran dentro de la psicología, siendo algo que es imposible de demostrar física o textualmente bajo modelos empíricos. Finalmente, para dar un cierre a todo lo anteriormente expuesto, solo nos quedaría responder a dos preguntas que nos han planteado en todo el desarrollo de lo que hemos comentado en este video. Primero, ¿por qué estudiar la psicología? Y la segunda, ¿por qué no hacerlo? La primera, ¿por qué estudiarla? Más que todo, podemos basarla en tres premisas muy específicas, que es una ciencia relativamente profunda, carece de nuevos investigadores, lo cual da muchos campos a nueva información, radica también en su gran diversidad en campos de acción laboral, no es una ciencia que se centra solo en un área específica, una, dos o tres. Como bien lo mencionamos anteriormente, tiene muchísimas áreas de acción. Realmente, dentro de la última premisa es que esta te permite ayudar y comprender a otros, al tiempo que igualmente logrará ayudar a entender no solo a los otros, sino entenderte a ti mismo y dar una visión nueva y más clara cada día de ti. Finalmente, la pregunta que tal vez no querrán muchos escuchar, sin embargo, es muy meritorio decir o dar a conocer la verdadera razón de por qué no debería alguien que estudiar psicología. ¿Por qué no hacerlo? Que no es un manual para leer mentes ni corazones, no sirve tampoco para obligar o a cambiar a nadie ni manipularlo, no es para dar consejos, es más complejo y científico que ser un buen tertuliano en algún programa o en algún grupo de amigos. Estudiar psicología no te va de las ciencias exactas, jamás. Como muchos piensan que la psicología te va a ti del cálculo, de las matemáticas, de las estadísticas, realmente no es así, ya que la psicología estudia las tres por igual, sino que están difuminadas en otro tipo de nombres. Una de ellas, por ejemplo, es la psicometría. Ahora, si no te gusta leer, es mejor que huyas de la psicología, dado que el porcentaje, por así decirlo, formativo de esta es 99% lectura. Lectura extensa y densa. Y si en muchos casos no eres un buen lector o no tienes el hábito, es mejor que te alejes de ello. Y si no estás dispuesto a interactuar socialmente, es mejor que desestimes estudiarla. Su campo de acción es totalmente sociedad. Bueno, siendo todo esto lo expuesto, espero que este video sea de ayuda para muchos y aclare también dudas de otros. Por nuestra parte, Psiconexus le da muchas gracias por su atención. Agradecemos el que se suscriba, que le dé like y comparta esta publicación. Estaremos actualizando constantemente. Muchas gracias.